como el entrenador me hace, no sé si despacio, pero no duro como tú. Mira que son. No he visto el partido, ¿eh? Ni siquiera saber cómo han quedado. Lo veré luego. Sí, callado. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al edificio Grupo San Valero, a nuestro estupendo salón de actos. Es un gusto verles aquí, como siempre, y además estamos encantadísimos de contar un año más con la Asociación Aragonesa de Escritores para inaugurar este año el ciclo Las mujeres cuentan. Vamos a hacer una serie de lecturas, de relatos de Pilar Aguarón, que está aquí también con nosotros. Y les quería comentar una cosita. ¿Tienen el móvil a mano? ¿Lo pueden sacar un momento? Es que necesito que hagamos una foto. Entonces necesito que saquen ustedes el móvil. Sí, nada, es una cosa muy pequeñita. Y ahora cuando ya tengamos todos el móvil en la mano, simplemente lo ponemos en silencio. Es que de esta manera, claro, las lecturas si no se interrumpen mucho con el sonido y es importante que puedan hacer fotos, que las suban a redes, que compartan lo que quieran, eso no nos preocupa, pero sí que ponerlo en silencio se agradece. Muy bien. Pues lo dicho, desde Cultura Universidad San Jorge y desde Cultura Grupo San Valero les damos la bienvenida. Los anfitriones son ellos y sobre todo la persona que les voy a presentar ahora mismo, que es quien coordina este ciclo, que es Elena Laseca y que será a quien le pase ahora mismo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. El ciclo se llama Las mujeres cuentan. Es una segunda parte de un ciclo que ya hicimos aquí, que se llamaba Mujer y Literatura. Y de repente se nos ocurrió cambiarle el nombre, aunque fundamentalmente va a ser lo mismo, porque queríamos dejar claro que las mujeres cuentan cosas y además cuentan. Y bueno, pues yo voy a presentar a esta mujer que habéis visto en la foto tan guapa, que se llama Pilar Aguarón Ezpeleta. Nació en Zaragoza en 1955, en una casa en cuyo patio había una hermosa palmera. Y 4 décadas más tarde, en un encuentro casual, Harrison Ford le dijo que le gustaban sus ojos. Exactamente le dijo, I like your eyes. Y le regaló una rosa. Estos dos acontecimientos tienen desde luego que marcar en una forma de ser especial, y ella la tiene. Hace poco me confesó que este año estaba siendo para ella su annus horribilis, como lo fue para la difunta Isabel II el año 1992. No sé si son comparables, pero sin lugar a duda yo me pongo del lado de nuestra escritora y jefa, porque desde el año 2016 es la secretaria general de la Asociación Aragonesa de Escritores, que intenta dirigir con sentido común y sensatez, pero me temo que no siempre la dejamos. Pilar, además de escritora, es pintora, con más de 80 exposiciones y dibuja unos retratos fabulosos. Todavía no ha hecho el mío, porque dice que es imposible encontrar una foto mía en la que no enseñe los dientes y que no habrá retrato hasta que no le pase una fotografía desdentada. Así que ya tengo otra asignatura pendiente y no sé cuántas llevo ya. Pilar, en su faceta literaria, ha publicado 7 libros de relatos, 5 novelas, un audiolibro, otros 5 libros con el grupo 3x3, ha participado en una veintena de antologías, además de colaborar con diversas revistas literarias e ilustrar libros, algunos suyos. Hoy vais a comprobar, los que todavía no lo sepáis, que es una maestra escribiendo relatos breves. Ninguno de los que vamos a escuchar esta tarde os va a dejar indiferentes, os lo aseguro. Nos ha invitado a colaborar con ella en estas lecturas a Carmen Sánchez, a Lola Basa Bilbaso, a José Antonio Prades y a mí misma. No me he dejado ninguna, ¿no, Pilar? Bueno, a ella. Así que vamos a estar con ella, intentaremos al menos hacerle olvidar por unas horas su annus horribilis. Tienes la palabra, Pilar.
pero qué bien me conoces. Me ha asustado de oír la opinión que tienes de mí misma, pero la acepto. Como has nombrado a Harrison Ford, no lo pensaba leer el primero, sino el último, pero las cosas al revés siempre resultan más optimistas. Voy a leer El paso del tiempo, ya que tenía al lado a nuestro premio Imán y me ha dado un codazo en cuanto ha hablado de Harrison Ford, lo voy a contar. Es absolutamente verdadero. Y si no te lo crees, es tu problema y ya hablaremos otro día. El paso del tiempo. Una tarde de verano, Harrison Ford me dijo que le gustaban mis ojos y me regaló una rosa. Desde entonces tengo la autoestima tan satisfecha que todo lo que digan los demás ha dejado de importarme. Es como llevar un impermeable contra el mal fario de las envidias ajenas. Nunca lo había contado hasta ahora, no porque tuviera el temor de que no me creyeran, sino porque las cosas importantes es mejor no compartirlas. Harrison me pareció un hombre bajito, pero me gustaron sus ojos clavados en mí. Hoy seguramente ya no me lo volvería a decir, ni a mí me gustaría que lo hiciera. Las galanterías han pasado de moda, al igual que los cantautores argentinos. Ya nadie escucha a León Gieco ni a Víctor Heredia, y el mundo que yo amé se está desvaneciendo ante mis ojos. Este es el relato, gracias. Y ahora, como esta cosa de la jerarquía, no veo a Carmen, que estás aquí, pues vamos a invitar a Carmen, que es la jefaza, porque la tenemos que tener contenta. Vamos a invitar a Carmen para que lea un relato que yo se lo pasé así a las dos y las engañé, y aquí está Carmen Sánchez, la jefaza de la casa. Bueno, todos sabemos que la jefaza es ella, ¿eh? Y a ella le quiero dar las gracias por dejarme leer este relato que, según me ha contado, tiene su miga y tiene su historia. Se llama El Cinco Rosas. Fulgencio Tarajales solo tuvo dos pasiones en la vida: el Cinco Rosas y Aurelia Expósito. La conoció en un lupanar de la calle Prudencio. Él rondaba los 70 años y ella apenas tenía 19. Le gustaba mucho, no solo por guapa, sino también por brava, y porque no se acobardaba ante nadie, ni siquiera ante los de la político-social cuando les daba por ir a visitar burdeles. Entonces todavía vivía Franco, y el Cinco Rosas era el lugar de reunión de una peña de viejos falangistas trasnochados y temerosos de lo que pudiera pasar cuando su caudillo faltara. La mayoría de ellos eran unos meapilas que se escandalizaban con solo pensar en el sexo, y por eso terminaron por abandonar la peña ante las extravagancias del camarada Tarajales, que cerraba el local para verse a solas con Aurelia. Antes de la guerra había sido una bodega donde los vecinos del Gancho iban a comprar vino a granel. La regentaba Eusebio Tizón, un militante anarquista que huyó a Francia al día siguiente de que Franco proclamara que la guerra había terminado. Fulgencio la consiguió por 4 perras. Lo hizo por pura nostalgia. Su abuela materna vivía justo enfrente, y los recuerdos de su niñez se mezclaban con el olor a vino que salía de la vieja cava. Cuando entró por primera vez tendría unos 12 años. Se quedó maravillado del techo abovedado y de las paredes que parecían excavadas en la misma roca. El bodeguero había pintado el mostrador, las mesas y las banquetas de negro y rojo, los colores de la CNT y de la Falange. Eusebio Tizón, en su huida, se lo llevó todo, salvo una foto enmarcada que dejó colgada de una alcayata en la que aparecía Buenaventura Durruti, apoyado en una de las barricas de roble. Tarajales aprovechó el marco y puso sobre la foto del sindicalista otra en la que aparecía él mismo junto a José Antonio Primo de Rivera, tomada tras un discurso en el Frontón Cinema en enero de 1936. Para Fulgencio, la vieja cava era el paisaje de su infancia y nunca quiso deshacerse de ella. Por eso se la malvendió a Aurelia por 50.000 pesetas.
Sabía que sus hijos aborrecían el local y lo que significaba. Estaba seguro de que se desharían de él en cuanto se cerrase la tapa de su ataúd. Lo que hicieran con el resto de sus bienes le traía al fresco, pero quería conservar el Cinco Rosas, el único lugar en el mundo donde había sido realmente feliz. Aurelia recordaría aquella mañana como la mejor de su vida. Por fin iba a tener algo realmente suyo. A la salida del notario, Fulgencio estaba contento y le regaló un sombrero de fieltro rojo que estaba en el escaparate de Le Parisien. Le dijo que la propietaria del Cinco Rosas tenía que vestir como una auténtica dama. 3 meses más tarde, Aurelia se lo volvió a poner para ir al entierro de Tarajales. Desde el último banco de la iglesia de Santa Engracia, vio pasar el féretro cubierto con una banderola bordada con el yugo y las flechas. Franco llevaba ya 3 años bajo una losa en el Valle de los Caídos, y Aurelia sabía que los tiempos irremediablemente habían cambiado. Mandó repintar la fachada, guardó el rótulo de las 5 Rosas y lo sustituyó por otro que decía Buenaventura. Como Fulgencio, durante una de aquellas noches de alboroto y vino, le había contado que debajo de la fotografía de José Antonio todavía estaba la de Durruti, cambió el orden de las mismas y el anarquista volvió a sonreír apoyado en la barrica. El Buenaventura no tardó en convertirse en un lugar de encuentro de jóvenes que jugaban a ser revolucionarios y de algunos nostálgicos que todavía recordaban a Eusebio Tizón y a los suyos. Aquellos fueron buenos años. Ella estaba en el esplendor de su belleza y solo ejercía cuando le venía en gana, cuando le gustaba a alguno, que no siempre era el más rico o el más aseado, pero a nadie le hizo jamás un servicio gratis. Le gustaba presumir de que en ella no mandaba ni Dios. Bien lo sabía el falangista cuando mandaba cerrar el Cinco Rosas solo para estar con ella. Con el paso de los años, el negocio fue languideciendo. Apenas entraba gente. Hasta que una mañana Aurelia recordó que la foto de Fulgencio todavía estaba debajo de la de Durruti. Volvió a intercambiarlas, desempolvó el viejo cartel que Tarajales había mandado pintar en 1941 y lo volvió a colgar en la fachada. Una asociación vecinal le puso una denuncia por exaltación del franquismo y hasta hubo una recogida de firmas pidiendo el cierre. Pero Aurelia había vivido demasiado para que la intimidasen con esas nimiedades. Lo único que le importaba era que otra vez el Cinco Rosas volvía a estar lleno y bullicioso noche tras noche. La vida es una noria que nunca para de girar. ¿Quién sube ahora? ¿Subes tú otra vez? Tú misma. Venga, estupendo. Pues ahora Pilar Aguarón con vosotros. El que voy a leer ahora se llama El funeral de don Malaquías. Algunos ya lo conocéis. Y es una historia casi auténtica. Hoy hace 5 años que enterramos a don Malaquías y todavía no he olvidado lo que me tocó vivir. Pero si alguien pone en duda lo que les voy a contar, pueden preguntar a los que conmigo fueron testigos, pero no creo que ninguno esté dispuesto a contar lo que allí pasó. Don Malaquías aún no había cumplido los 60 años cuando murió, y de estos llevaba casi 30 siendo nuestro párroco, y durante todos ellos fui su sacristán. Pero a pesar de compartir tantas horas, es de reconocer que nunca se acaba de conocer a las personas, que a veces te salen por donde menos lo esperas. Pero tampoco soy yo quien para juzgar a nadie, que de él guardo un grato recuerdo, pues siempre fue bueno conmigo y se desvivía por ayudar a cuantos podía. El hombre se fue plácidamente, como había vivido. Se le paró el corazón y lo encontró el monaguillo sereno y tranquilo, como si durmiera tendido en el suelo de la sacristía. Por el velorio pasó todo el pueblo. A punto estábamos de cerrar la caja cuando apareció la señorita Monse, la maestra. Recorrió el pasillo central del templo sin mirar a nadie, despacito, como si nada le importara, con la mirada fija en el féretro que estaba a los pies del altar. Me di cuenta de que traía el semblante desencajado,
Parecía como si hubiera llorado mucho y apretaba contra su pecho algo que al principio no fui capaz de reconocer. La señorita Monse se acercó al ataúd, acarició levemente el rostro helado del difunto y entonces pude ver lo que llevaba entre las manos. Y cualquier cosa hubiera imaginado que fuera menos lo que vi. En mi vida hubiese sospechado que aquellas sandalias tan livianas y con un tacón tan fino y tan afilado como un punzón, con apenas unas tiritas de charol negro como toda compostura, pudieran haber sido calzadas por la señorita, a la que yo conocía desde que era niña. Y ni siquiera en su mocedad la vi pisar con un tacón de más de 2 dedos de alto. Pero de ella eran, y bien usadas que estaban, con la suela gastada de pisar el suelo. Lo cierto es que aunque se me pueda tomar por loco, yo estoy bien seguro de lo que vi, y es que cuando la señorita Monse le puso las sandalias entre las manos inertes a aquel hombre, con la faz grave y serena, que llevaba muerto y bien muerto casi 2 días enteros, sonrió. A todos los que estábamos cerca del féretro nos entró un nerviosismo y un desasosiego tremendo, sin saber qué hacer. El vicario que había mandado el obispo para los funerales me hizo una seña para que pusiera la tapa, mientras agitaba el hisopo como un alucinado y echaba agua bendita a diestro y siniestro, intentando que ninguno de los feligreses se diera cuenta de lo que allí estaba pasando. Así que rápidamente apartamos a la señorita de un empujón y entre el monaguillo y yo mismo cerramos el ataúd, mientras ella lloriqueaba y se enjugaba las lágrimas con un pañuelito blanco. Y así metimos a don Malaquías en la sepultura, con las sandalias de la señorita Monse entre las manos, y creo que allí seguirá, sonriente y feliz por toda la eternidad. Y ahora voy a invitar a Lola a que suba y sufra el otro castigo que le he mandado, que lea un relato mío. Así que, Lola, es tu turno. Lola es la segunda jefaza. Que aquí de jefazas... El relato que voy a leer yo se llama El granero de la tía Zoila. Inés no conocía a su tía Zoila, pero puede decirse que a pesar de ello, marcó su vida. Muchas veces su madre, cuando de jovencita se perdía en sus ensoñaciones, le amonestaba con un «eres igual que la tía». Inés fue una niña frágil, soñadora y solitaria. Tenía un corazón vulnerable y generoso que escondía bajo 7 llaves por miedo a que se lo lastimaran. No tenía apenas amigas, no le gustaba jugar con ellas. Prefería escaparse a la vieja casa familiar y subir al granero abuhardillado, donde su tía abuela Zoila había ido almacenando, ordenados y apilados, todos los números de la revista Hola, desde su aparición en septiembre de 1944. Además de guardar docenas de semanarios de Life y de Paris Match, que nadie sabía cómo habían ido a parar a aquella casa, pero allí estaban, ordenados por fechas, con sus páginas amarilleando y despidiendo un ácido olor a rancio. Inés subía al desván y se dejaba embriagar por aquel perfume acre y húmedo durante horas, hasta que se quedaba sin luz o su madre la reclamaba a gritos a la hora de cenar. Y así fue dejando la adolescencia, entre esas páginas que escondían las vidas inalcanzables de aquellos seres bellos, frívolos y despreocupados. Quiso tener los ojos violeta de Elizabeth Taylor, iluminados por las alhajas, la lujuria y los celos que despilfarraba sobre ella Richard Burton. Vivió como si fueran suyos los amores adúlteros de Paola de Lieja con Adamo. Se dejó coronar por el Shah Reza Pahlavi, emperatriz de los persas, vistiendo la capa de terciopelo y armiño de la hermosa Farah Diva, y se entusiasmó por el encanto indolente de los huérfanos Kennedy. Todo estaba en aquellas viejas páginas, que la tía Zoila fue almacenando hasta su muerte a principios de 1970. El corazón de Inés nunca se adaptó a la vida fuera del granero. Se enamoró del amor y se casó apenas cumplidos los 20, cegada por la ilusión. Pero pronto se dio cuenta de que aquel chico romántico y bueno nunca llegaría a ser Carlo Ponti, ni Rainiero Grimaldi, ni Aristóteles Onassis, y por ello jamás le haría ganar un Oscar, ni la iba a convertir en princesa, ni tampoco le regalaría una isla en el mar Jónico. Así que una mañana se fue sin decirle nada. Se marchó para buscar la ilusión en otros brazos,
y luego en otros más. Y desde entonces vivió como si estuviera sentada al borde del abismo, sin importarle nada. Pero ella añoraba las vidas apiladas en el granero, sin quererse enterar de que sus ídolos se habían desquebrajado, envejecido o muerto jóvenes. Inés fue perdiendo la juventud y el juicio, y un invierno se encerró en la abandonada casona familiar, donde apenas comía. Por el pueblo enseguida se corrió la voz de que se había vuelto loca, y que se la podía ver desnuda detrás de las cristaleras, hecha un saco de huesos, con el pelo encanecido recogido en una descuidada cola de caballo. Pero cuando ella se asomaba, no veía la pequeña placita con la hornacina de la Virgen, sino el gran jardín de agua formado en el río Amstel. Porque, para Inés, la vida se interrumpió en 1969, y ella estaba convencida de que la destartalada y fría alcoba de la primera planta era la suite 902 del Hotel Hilton en Ámsterdam, y que ella era Yoko Ono, y que John Lennon rompió con todo solo para abrazar su enclenque cuerpo desnudo frente a los ojos del mundo, pidiendo, desde la cama, una oportunidad para la paz. Gracias, Pilar. Qué bien lees. Y Carmen igual. Las mujeres contamos ahora, pero hubo un tiempo en que contábamos menos. Y este relato va dedicado a una de esas mujeres. Se llama Calla, tonta. Lupe Sagredo murió en la primavera de 1971. Tenía 43 años y no llegó a celebrar su primer aniversario de boda. Tantas veces la llamaron tonta desde que era niña que lo tenía tan asumido y con ese convencimiento aceptó su muerte. Siempre fue frágil y temerosa. Tenía la mirada triste de los que saben que la vida se les escapa sin disfrutarla. El único amor que conoció fue el que idealizó en la oscuridad húmeda y rancia del viejo cine rural. Fue virgen hasta el día de su boda y murió con la amargura de no haber escuchado nunca un te quiero. Pero eso, como tantas cosas, se lo llevó con ella. Nunca fue exigente con la vida. Durante 20 años fue maestra rural, tuvo una existencia tranquila y aburrida, hasta que su familia dispuso organizarle otra, que ella jamás quiso, pero que acabó aceptando por su incapacidad natural para decir no. Durante las vacaciones de Pascua de 1970, su hermana y su cuñado la convencieron de lo ventajoso de un matrimonio con un cincuentón acomodado y afable que acababan de conocer en un viaje a Madrid y que les había manifestado su deseo de abandonar la soltería y pasar a lo que socialmente se conoce como un respetable hombre casado. Lupe, en un principio se asustó, intentó escabullirse, pero los argumentos de su hermana fueron concluyentes. Sujetándola de la mano le dijo: «Calla, tonta, y haznos caso». Y ella calló. Asistió ajena y sumisa a los preparativos del enlace. La casaron en julio, apenas 3 meses después de conocerle. Durante ese tiempo solo habían hablado de bienes patrimoniales, de intereses mutuos y de conveniencias sociales. El día de la boda amaneció triste y cerrado, amenazando tormenta, como para no desentonar con el ánimo de Lupe, que acompañó a la ceremonia con un irreprimible lloriqueo de miedo y abatimiento que los escasos invitados achacaron a la emoción, aunque Lupe no sintió emoción alguna, como tampoco la sintió durante los meses que le siguieron y que la condujeron hasta la muerte. En la noche de bodas, su marido le dijo: «Tenemos que hacer uso del matrimonio, lo sabes, ¿no?». Ella lo sabía y lo temía. La alcoba estaba casi a oscuras y se iluminaba de vez en cuando con lejanos relámpagos. Lupe empalideció cuando vio a su marido, iluminado por la tormenta, acercarse a la cama desnudo y quizá tan asustado como ella, pero nunca lo supo, nunca lo hablaron. Nerviosa e incómoda, cerró los ojos en cuanto notó crujir el peso del hombre, crujir el somier con el peso del hombre. Sintió su aliento caliente y sus manos sudorosas, y como se quejaba como un cachorrillo asustado, él le dijo: «Calla, tonta, que yo sé lo que me hago». Y ella calló.
Lupe tuvo que empezar una nueva vida. Mansamente se fueron acostumbrando el uno al otro. Los hábitos tranquilos y hogareños de su marido la fueron reconfortando. El sexo se fue adormeciendo y con la rutina llegó el sosiego. Pero no le duró demasiado. Con los primeros meses del otoño empezó a sentirse mal. Se levantaba mareada, con náuseas, y descubrió, con angustia, que estaba embarazada. «Mujer, si vienes porque Dios no lo ha enviado», dijo su marido, y ella se conformó. Él ya había vuelto a su vida, a sus asuntos y a sus partidas en el casino. Con el invierno llegó el auténtico infierno de la apocada Lupe. Su salud se quebró, perdió peso, se fue hinchando y se pasaba las horas sin apenas hablar ni comer, sentada en un sillón de mimbre junto a la ventana de la sala, frotándose el abultado vientre y mirando durante horas la acacia del jardín. A veces cerraba los ojos y se imaginaba lo fácil que hubiera sido haber nacido árbol. A los 6 meses de gestación, sus exiguas fuerzas eran casi nulas, tan insignificante que sus quejas parecían no ser escuchadas por nadie. «Doña Lupe, es usted una primípara añosa y es lógico que se encuentre mal. Usted tranquila, que todo va bien. Lo que tiene que hacer es comer más», le sermoneaba el médico. Es que, balbuceó ella. «Calla, tonta, que tú no entiendes», me dio el marido, y ella calló. Aquella misma noche, mientras su esposo resoplaba a su costado, sintió como una cuchillada le atravesaba el vientre. Notó un líquido caliente resbalando entre sus piernas. Estuvo a punto de despertarlo y pedir ayuda, pero lo dejó pasar. Se dobló sobre sí misma y cruzó su voluminoso vientre con sus apagados brazos. Aceptó consciente su muerte. Aguantó el dolor entre lágrimas, sudor, temblores y rezos. Por primera vez en su vida era ella quien decidía y se dejó ir. El amanecer llegó despacio. Cuando su indiferente marido se despertó, toda la cama era un gran charco de sangre y Lupe tenía el rostro pálido y sereno como una virgen de cera. Gracias. Y ahora, para romper un poco el ritmo, voy a invitar al único caballero que va a leer esta tarde. Venga, vamos. Fue ayer, creo que sí fue ayer, murió Pablo Milanés. Yo tengo escrito un relato que no está inspirado en él, pero lo menciona y espero que si la buena voluntad de aquí mi editor sentado en la tercera fila viene bien, será publicado en breve. Pero mientras tanto lo va a leer José Antonio. Gracias, Sofía. Bueno, como ella muy bien ha explicado, no sé muy bien cómo que estoy aquí, ¿no? Hay veces que alguna vez han dicho bendito seas entre las mujeres, ¿no? Pues bueno, en este caso voy a pensar que por eso es por lo que Pilar me ha pedido que viniera, ¿no? Pilar y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 14 años, hemos escrito muchas cosas juntos, muchos libros, y entonces estoy seguro de que lo ha hecho precisamente por amistad. Así que os voy a leer este relato que os ha anticipado, que se titula Catrina y que, como ha dicho, le ha dedicado a Pablo Milanés, fallecido ayer. Conocí a Yolanda mucho antes de que Pablo Milanés se fijara en ella, pero entonces se llamaba Catrina. Tenía 26 años y unos ojos tristes de solo haber vivido para el desencanto, porque siempre esperaba de los demás algo que nunca podían darle. Yo tampoco supe dárselo y la verdad que lo intenté, porque la amaba. Catrina era especial. Desde la primera vez que la vi, supe que jamás iba a conocer a una chica tan bella, tan frágil y tan lejana. Todo me gustaba de ella, sus ojos tristes, su cuello de cisne, su melancolía, sus senos perfectos, su pubis moreno y su necesidad de sentirse amada.
Cuando salíamos del trabajo me cogía de la mano sin importarle nada y me canturreaba canciones de Jacques Brel y coplas de Concha Piquer que había aprendido de su abuela. Yo le pedía amor y ella solo me devolvía sexo, con un furor casi autodestructivo. Creo que esa era la única forma que concebía para vengarse del mundo y de paso para vengarse de mí, de mi amor, de mi desespero por ella y por su cuerpo de cristal de Murano, como el de una niña lábil e indefensa. Gracias. ¿Quieres presentar el otro? A ver, vamos a organizar el acto. ¿Quieres que lo lea después? Subir y bajar y subir y bajar, pero vamos, lo puedes leer ahora mismo. Venga, a ver, bueno, primero hay que oír esto, ¿no? Me imagino que por las edades de todos los que estamos aquí habéis visto que es una canción, habéis oído que es una canción de los Beatles que se titula Eleanor Rigby y que habla de una mujer que muere solitaria en una iglesia después de que allí ha habido una boda. Creo que es importante esto, conocerlo previo para poder sentir lo que Pilar nos quiere contar con este relato que se titula El mar en otoño. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez, demasiado. El hombre no había pisado la luna y Paul McCartney se preguntaba que de dónde venía la gente solitaria. Eleanor Rigby vivía dentro de un sueño, ajena al mundo. Tal vez por eso nadie acudió a su entierro, ni nadie escuchó el sermón. El sermón que el padre Mackenzie había escrito para su funeral. Él acabó sacudiéndose la tierra de su tumba y nunca más la volvió a recordar. Pobre Eleanor Rigby, te dije, y tú reíste y me canturreaste el Love Me Do. No hizo falta que me lo pidieras porque yo te quería y creo que tú también a mí, aunque nunca me llegaste a entender. Quizá no debí volver. Nunca hay que hacerlo a donde se fue feliz. Hoy soy una extraña, incluso para mí, un ser anónimo con cabeza, toras, extremidades y algunas células grises. Aunque tú me decías que las mías debían ser violetas porque solo me servían para soñar. Ahora me gobierna a su antojo. Y cuando dejan de enredar, cuando no pienso, cuando viene la ansiada paz, entonces apareces tú. Otra vez, sin poder remediarlo y sin enterarme de por dónde llegas, pero sabiendo que otra vez tus ojos me llenarán de ahogo, sintiendo una amarga y triste felicidad. Me pesan los años. Quizá me haya convertido en un remedo de Eleanor Rigby. Delante de mí, como aquella tarde, el gran mar, cerca y lejos, como tú. Quisiera nadar hacia adentro para olvidar lo que nunca fue. Gracias. En esta vida dice que al final de la vida nos examinarán de amor y si cuando llega el momento final te das cuenta de que has tenido buenos amigos, como sois muchos de vosotros, y especialmente en este caso porque lo ha leído José Antonio, pues habrá merecido la pena haber vivido. Aunque no nos parecemos en nada y discutimos siempre. Y yo siempre tengo razón. A mí me gusta mucho escribir de muertos.
no se nota nada. Y ahora estaba dudando entre leer uno más pequeño, pero ahora voy a leer uno que tiene muchos años y los que me conocéis lo habéis oído muchas veces, que es El caserón de las higueras. A 2 kilómetros de Barbianes, perdido en la hondonada del valle, está el viejo caserón de las higueras, la que durante años fue la finca de recreo de la familia Bolaño, hoy es solo un montón de ruinas. Recibe el nombre de 2 enormes árboles que sobresalen por encima del enrejado. Tiene un jardín vencido por la maleza y está rodeado de un gran muro de piedra y una verja oxidada que termina en lanzas puntiagudas en forma de hojas. En el valle, la historia del viejo caserón va unida al destino de Amalita Bolaño y sus frustrados responsables con el fatuo Gerardo Olmedo. Recién terminada la guerra civil, en aquel valle sumido en la miseria y en la tristeza, los preparativos de la boda de la única hija del viudo Román Bolaño sirvieron de esparcimiento y comadreo entre los lugareños, y no digamos las consecuencias que su desenlace trajo. La tarde antes de su desposorio, el novio salió de la casa familiar en medio de un gran aguacero para dirigirse a la hacienda de los Bolaño, pero nadie lo vio entrar en la finca y jamás apareció por lugar alguno. Aquella noche de mediados de septiembre llovió a mares. Las torrenteras borraron los caminos y anegaron los campos. Los adornos florales y las guirnaldas preparadas para el festejo se deshicieron y el jardín quedó convertido en un lodazal. Cuando pasó la riada y durante semanas rastrearon los caminos, el río y las acequias, preguntaron en los burdeles, investigaron en las aduanas, los trenes y los barcos, pero a Gerardo Olmedo se lo había tragado la tierra. Así que la delicada Amalita Bolaño se quedó compuesta y sin novio a los pies mismos del altar, con su vestido de raso y organdí amarilleando dentro de un baúl envuelto en papel de seda. Pero la joven supo afrontar su infortunio con una entereza sorprendente para sus escasos años. En ningún momento la vieron llorar ni perdió la compostura. Los Bolaño, al poco tiempo, abandonaron el valle buscando el olvido. Amalia se acabó casando con un magistrado que tuvo un hijo sensato y serio como su padre y varios nietos que le alegraron la vejez, pero nunca quiso volver al valle ni contaba detalle alguno sobre aquel pasaje de su vida. Tras casi 50 años de matrimonio y a punto de cumplir los 80, enviudó del magistrado Antón Ubide. Nada más echar el cerrojo al panteón, pidió a su hijo que la llevase a Barbianes, al viejo caserón del valle, a donde jamás lo había querido llevar hasta entonces, y del que el hombre solo tenía unas difusas referencias y unas escrituras guardadas en un cajón bajo llave. Insistió en hacer el viaje los dos solos. Tardaron casi 1 hora en llegar. Durante ese tiempo, Amalia estuvo callada, con la mirada perdida en el horizonte. La verja de hierro del viejo caserón chirrió al empujarla. La anciana anduvo unos metros y se quedó mirando fijamente a un enrejado cubierto de hierbas y barro. Estaba pálida y parecía fatigada, pero con firmeza señaló la rejilla que estaba junto al muro, casi a ras de tierra, y dijo: «Nadie buscó ahí». «¿Qué tenían que buscar, mamá?» «Lo que el tiempo haya dejado de Gerardo Olmedo. He tenido que esperar a que tu padre y quienes me ayudaron estuvieran muertos para contártelo, hijo». Y con la tranquilidad de quien lleva toda la vida esperándolo, fue relatando cómo aquella noche se enteró de las aventuras y deudas de su futuro marido y de cómo ella, en un arrebato de celos, le empujó y Gerardo se golpeó la cabeza contra la escalinata de piedra. «Entre tu abuelo, el aya, los guardeses y yo», prosiguió, «descuartizamos el cadáver a hachazos y lo arrojamos a ese pozo, envuelto en sábanas de hilo y repartido en media docena de pedazos. El agua se lo llevó todo aquella noche y además allí no buscaron», terminó de relatar Amalia mirando a su hijo, que estaba lívido e inmóvil. «De todas formas», añadió, mientras se daba la vuelta y se dirigía tranquila hacia la salida,
Yo ya soy vieja y de aquello ha pasado demasiado tiempo, pero tú sabrás lo que hay que hacer ahora, que para eso eres juez, hijo mío. Y ahora vamos a seguir con muertos. ¿Qué te parece, Carmen? Esos son tan simpáticos. Es verdad que son muertos simpáticos, ¿eh, Pilar? Bueno, y ahora os voy a leer un relato de Pilar que ha llamado así Un matrimonio feliz. Me llamo, o me llamaba, Saulo Basterra. Y no estoy muy seguro porque aquí la medida del tiempo no existe. Pero creo que llevo muerto más de 10 años. De lo que sí me acuerdo es que el día de mi deceso fue casi perfecto. El sol brillaba, el cielo era de un azul luminoso y al mismo tiempo caía una llovizna suave que hacía brillar el asfalto como si fuera de charol. Fue entonces cuando vi cruzar a unas chicas riendo y señalando, alborozadas, el arco iris que dibujaba por encima de nuestras cabezas. Y allí me quedé, como un pasmarote, en mitad de la calzada, mirando embelesado las nubes, hasta que escuché el chirrido de los frenos de la furgoneta que se me llevó por delante. Tampoco es que lamentara mucho dejar de estar vivo, porque nunca tuve una existencia especialmente dichosa. Desde los 23 años llevaba trabajando de contable en Ruiz e Hijos Transportes Internacionales, haciendo más horas que Ben-Hur en la galera. Ya había cumplido los 45 y de esos llevaba más de 15 casado con Araceli, una buena chica, muy modosa, que trabajó de telefonista hasta nuestra boda. Era austera y hogareña, pero insípida como el pan sin sal. Me fui sin remordimientos a la otra vida, porque la dejé con el piso pagado. Y entre lo que teníamos ahorrado, que era casi todo, porque caprichos nos dábamos bien pocos, y lo que le dieron los del seguro de vida, mi viuda tenía lo suficiente para llegar a vieja sin sobresaltos. Pero la vida... ¡ay, la vida! La vida da a veces unos giros inesperados. Y mi muerte supuso un antes y un después en la personalidad de mi Araceli, que como si estuviera oprimida por un apretado corsé, en cuanto se vio libre, empezó a cambiar de hábitos. Se compró ropa de colores vivos, se aclaró el cabello y tiró al contenedor toda la vestimenta azul y marrón que era su uniforme desde antes de casarnos. Pero lo más sorprendente es que hasta se apuntó a un gimnasio. Y bien que le fue, porque no tardó ni un mes en aprender a coquetear con el monitor de aeróbic, un bielorruso treintañero de ojos claros que le descubrió la pasión que no sé dónde la tenía guardada, porque a mí nunca me la enseñó. El bielorruso se dejaba querer y obsequiar por la que yo creía hasta entonces que era mi Pánfila viuda. He de decir que a mí no me importaba lo más mínimo, porque yo había encontrado la paz en este no ser tan sosegado. Pero hasta en el nirvana hay una gota que rebosa el vaso. Y esa llegó cuando el gigoló se le apeteció un Porsche de casi 100.000 euros. Enterarme de semejante chifladura hizo que terminara literalmente revolviéndome en mi propia tumba. Y en cuanto reuní la energía suficiente, acudí airado a la que había sido mi casa y me hice notar abriendo y cerrando cajones y sacando los cuadros de sus alcayatas para que Araceli no tuviese ninguna duda de mi descontento. Ella se llevó un buen susto y se pasó la tarde bebiendo infusiones de tila y de hierba luisa. Al atardecer, en cuanto se quedó semidormida sobre la cama, aproveché para dar unos golpecitos en el cabecero de madera y susurrarle: «¡El Porsche no, Araceli! ¡El Porsche no!». A punto estuvo de estallarle el corazón dentro del pecho. Le dio un vaído, le entró una sudoración fría y casi se me viene para este lado. Desde entonces ya no es capaz de dormir sin la lamparilla de la mesilla encendida. Se volvió una rezadora compulsiva. Empezó a visitar mi tumba casi a diario y a traerme flores frescas. Dejó de acudir al gimnasio y perdió todo interés por el hermoso eslavo. Todo eso trajo como consecuencia que se acabó para siempre mi apacible letargo, porque Araceli no para de invocarme a través de médiums y clarividentes y de pedir mi conformidad para todo lo que hace. Al principio hasta me molestaba que no me dejara en paz, pero ya disfruto acompañándola a todas partes. Por el barrio se ha corrido la voz de que se ha vuelto loca.
porque pide mi consentimiento en voz alta para la cosa más nimia que quiere comprar. Y ya nos hemos puesto de acuerdo en que yo doy un golpecito si estoy conforme y 2 si me parece mal. Yo me siento contento porque la veo dichosa y a su lado seguiré mientras ella quiera, porque así es como tiene que ser un matrimonio feliz. Ya falta poco, 3 relatitos más y nos vamos a descansar. Voy a intentar leerlo sin que se me quiebre la voz y se lo voy a dedicar a Maritere, mi prima. Por lo que ella sabe. Se llama Mamá. Bueno, tengo el honor de decir que tengo a 2 primas aquí, más las 2 ricas, guapas y bueno, son buenos partidos. La pobre de la familia soy yo, pero estoy esperando que se mueran a ver si me dejan algo, pero es que no se quieren morir. Bueno, Mari va por mamá. Cuando yo nací, mi madre ya estaba enferma, pero ella siempre se negó a admitirlo y vivía como si no le importara. Mi padre se había casado con ella 2 años antes, con la convicción de que enviudaría pronto. Un día él me confesó que, en contra de la opinión de su familia, había decidido casarse para vivir el resto de su vida siendo el viudo de la mujer que amaba. Pero 35 años después fue ella quien la cuidó en su enfermedad y estuvo a su lado hasta que definitivamente le cerró los ojos. Mamá le sobrevivió 17 años y además tuvo que enterrar a su primogénito, a su madre y a sus hermanos, pero no se quejó nunca. No la vi jamás renquear ante la adversidad y arrastró su mala salud y sus infortunios sin un lamento. Unos meses antes de morir, un joven doctor, al ver su larguísimo historial médico y sus radiografías, le dijo que era casi un milagro que siguiera viva y que si la ciencia médica tuviera su lógica, debería haberse muerto 60 años atrás. Ella sonrió y le dijo: si no lo hice fue para no tener que darle la razón a mi suegra. Estoy segura de que dijo la verdad. Mamá siempre fue orgullosa, valiente, generosa y bella hasta el final de sus días. Falleció una noche de verano, cuando estaba a punto de cumplir los 83 años. Se despidió de mí serena, sabiendo que ya no iba a ver amanecer y confesándome lo difícil y lo duro que se le estaba haciendo morirse. Las horas fueron pasando lentamente hasta que llegó el alba, pero creedme, aquella noche nunca amaneció. En fin. Terminaremos en otro tono matando a un hombre, pero eso será después de que Elena La Seca nos lea una historia inverosímil que se hizo realidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad. Voy a leer un relato de Pilar, que es un relato fantástico. El mejor día en la vida de Odón Tovares. Yo no sé de dónde sacar los nombres, hija. ¿Verdad? Y los apellidos. Aquel 24 de marzo quedó marcado en la existencia de Odón Tovares como el mejor de sus días. Y después de tantos años, todavía no se explica cómo pasó, ni quiere saberlo. La tarde anterior fue igual a otras tantas vividas hasta entonces. Había tenido una soberana bronca con su hijo, una más. Toño les había salido un vago de 7 suelas. No tenía afición por el trabajo, ni por el estudio, ni mostraba interés alguno por hacer nada de provecho. Se pasaba las horas jugando a los futbolines en el bar de la plaza. Odón hacía el turno de noche y volvía a casa cuando los demás salían. Llevaba una vida monótona y gris, de casa al trabajo y del trabajo a casa, y cada 15 días ir al estadio a pegar 4 gritos y si había gol, celebrar una alegría. Se había acostumbrado a su existencia como los pies se acostumbran a unas botas duras, a fuerza de rozaduras.
Hacía más de 20 años que estaba casado con Pura, una mujer grande, habladora y vulgar, a la que no recordaba haber amado nunca. Pero es que cuando le llegó la treintena no conocía a ninguna otra. Y los hombres a esa edad tienen que casarse y tener hijos. Es ley de vida, le dijo su madre. Así que Odón no esperaba que aquel día fuera a ser diferente a la retahíla de días apagados que amontonaba su vida. Llegó a casa aturdido, le dolía la cabeza. Le costó atinar con la cerradura y al entrar le pareció que olía diferente, a aire fresco. No era como de costumbre, ese olor a fritanga y a restos de comida de la noche anterior. Observó extrañado que la foto enmarcada de la primera comunión del chico ya no estaba. En su lugar se vio a sí mismo con otra mujer y una niña sonriente, de trenzas doradas y lazos blancos. Miró alrededor por si se había confundido de piso, pero no, era su casa. El mismo papel pintado, la misma cómoda de nogal que había heredado de su madre y la misma lámpara con tulipas de cristal rosa. Entonces apareció por el pasillo una jovencita con una media melena castaña y unos libros en el brazo, que le besó deprisa y le dijo sonriente, mientras escapaba escaleras abajo: «Buenos días, papá, y adiós, papá, que llego tarde». Completamente confuso, se acercó hasta la cocina y se encontró con la señora de la foto, una mujer de ojos claros que le hablaba con naturalidad y afecto. «Hoy te has retrasado más que otros días. Casi empezaba a preocuparme. Te he preparado tus torrijas favoritas. Anda, siéntate, que ya tienes la leche caliente». Odón aproximó la vieja silla hasta la mesa. Se sentó sin saber qué decir, esperando que alguien saliera riendo por algún lado y le dijera que todo había sido una broma. Pero nadie salió. Se tomó un par de torrijas y el café con leche y sin decir ni media palabra se fue a la cama. Enseguida se durmió con la certidumbre de que la chica de los libros y la mujer de las torrijas habían sido un sueño y que al despertarse se volvería a encontrar con el olor a fritanga y con Pura arrastrando los pies y la ropa llena de lamparones de grasa. Pero cuando se despertó, seguía oliendo a aire fresco y a lavanda. Tenía la muda limpia y bien doblada sobre la butaquita de terciopelo carmesí. En la cocina estaba la mesa puesta para 3, con un mantelito de cuadros verdes y blancos. Al poco llegó la jovencita de los libros, a la que su madre llamó Irene. Y comieron los 3 y hablaron de cosas que no recordaba, pero que poco a poco fue haciendo las suyas. Él no quiso preguntar, por no romper el hechizo, y allí sigue, al cabo de los años, disfrutando de los nietos que Irene le ha dado. Odón se siente feliz y agradece a la vida que aquel 24 de marzo se convirtiera en el mejor de sus días. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando para no aburriros, pero tengo un dilema. ¿Queréis que termine con un relato medio erótico o termine con una cosa seria? El erótico dice mi prima, ya digo yo que tengo unas primas. En fin, bueno, pues también ahora por las dos. Se llama Me estás matando. Llegué a odiar a aquel hombre. Odiaba que insistiera en que me pintase la boca de carmín y que me pusiera tacones de aguja para satisfacer su sexo. Llegué a odiarle tanto que hasta deseé su muerte, una muerte lenta, con efecto retroactivo que le hiciera evaporarse en el tiempo hasta desaparecer de su vida y de mi memoria. El día en que nos conocimos, 10 meses atrás, me dijo que yo tenía los tobillos preciosos. Pensé que era un exquisito piropo, una muestra de elegancia y de sutileza galante, pero no. Simplemente estaba marcando su territorio. Gemía de placer y de dolor, con la respiración entrecortada cuando yo le clavaba en su ingle mi afilado tacón de aguja. Odiaba esos momentos. «Bébetelo», le ordené. Vi una luz especial en su mirada lasciva. Obedeció tranquilo y se postó ante mí, lamiéndome despacio el ombligo, el pubis y las ingles. «Me estás matando, lo sé», musitó y sonrió antes de desplomarse. Lo observé tendido sobre la alfombra.
La suave luz de neón que entraba por la balconada le iluminaba el rostro. Parecía tranquilo, sereno. Nunca hasta entonces lo había visto tan perfecto, tan hermoso y tan mío. Y con esto, para no seguir más, aún he traído unos pocos más, pero ya sería aburrido. Quiero decir que este es el primer acto de Las Mujeres Cuentan y que en enero, todavía no tenemos fecha, no lo tienen que decir, ves cómo son las jefazas, no lo tienen que decir, volveremos al ciclo de una periodista, una escritora periodista que entrevistará a otra escritora de la asociación. Y será como en otras veces, aprenderemos mucho de ellas, de las dos, de la entrevistadora y de la entrevistada. Hasta entonces os doy las gracias por haber sido tantos en esta tarde de otoño. Miyala, la veo allí. Muy buenas. ¿Qué tal está usted, doña Cristina? Pues que os esperamos en enero y que el día 25 no tiene nada que ver con este ciclo. Habrá teatro, microteatro de Rosa Ruiz Cebollero, que ya se me ha olvidado el título, pero bueno, son microrelatos. Los va a leer ella con su... Cuando hablas con ella tiene muy poquita voz, pero cuando declama, pues no, le ha dicho aquí a las jefazas que no necesita ni micrófono. Así que el 25 de enero estáis invitados a escuchar sus microrelatos y seguramente antes ya os llegará invitación de la entrevista y la entrevistadora. Repito, muchísimas gracias por haber venido y ha sido todo un honor. Gracias.